Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar un poco de dos cuestiones. Primero, de la conformación, de la génesis del ser americano, americano del sur, de América Latina. Un poco de la génesis. Y otro poco del progreso en la modernidad. Vamos a tratar de entrelazarlos. De la mirada eurocéntrica del progreso en la misma época en que aquí mirábamos a Europa. Podríamos titularlo a esto como dicotomías. Hay una serie de dicotomías, ¿no? Entre ser y no ser, por ejemplo. Entre descubridor y descubierto. Si yo voy caminando por la calle y me encuentro con alguno de ustedes en una esquina, en realidad, supongan que yo los veo y ustedes no. Yo lo descubro. ¿Soy el descubridor de ustedes? ¿Se puede descubrir un sujeto? A mí me da la sensación que uno puede descubrir un objeto. Pero cuando el descubrimiento es de un sujeto, en realidad es o un descubrimiento mutuo, es decir, ambos se descubren, o, prefiero, hablar de encuentros. Nos encontramos, no nos descubrimos. Sin embargo, en la génesis latinoamericana se habla desde Europas y también desde aquí, durante mucho tiempo se habló de descubrimiento. Si uno habla de descubrimiento, ya está hablando de que hay alguien que descubre y hay otro que es descubierto. Hay alguien que es y hay alguien que no era hasta que ese lo descubrió. Por eso la otra dicotomía que yo les decía es ser y no ser. Los americanos, durante mucho tiempo, creíamos que no éramos y que empezamos a ser en la medida que nos dio el ser, el descubridor, el europeo. Esta otra dicotomía podría también plantearse entre civilización y barbarie, diría Sarmiento, ¿no? Donde la civilización es Europa y la barbarie es el indio, es el gaucho. Entonces todo lo que viene de Europa es civilización y todo lo que permanece acá es barbarie. Esa es otra mirada. Todo lo que viene de allá es lo que nos permite ser. Todo lo que se genera acá es el no ser. También eso podría ser una mirada. Y otra dicotomía, ¿no? Centro y periferia, ¿no? El centro es Europa y la periferia, el centro es la ilustración, el iluminismo y la periferia es esto que vemos. Otra dicotomía planteada ya por historiadores es la de colonia y semicolonia. La característica de colonia es la que reconoce un colonizador, digamos, alguien que ha puesto su bandera y que instaura sus costumbres, sus derechos, incluso su gobierno en otro lugar. Eso es una colonia. Una semicolonia, que es lo que decía algún historiador como Ramos, es el caso, por ejemplo, de Argentina. Argentina ha sido una semicolonia. Ha tenido digamos, una ilusión de independencia y de autonomía, pero en realidad, culturalmente, ha sido más colonia que la colonia. ¿Por qué? Porque dice que la semicolonia lo que tiene es que con ese régimen y esa aparente independencia no tiene la bandera flameando de otro país, tiene su propia bandera, da la sensación
que es independiente y entonces no genera la conciencia de ser una colonia. Es una semicolonia, dice, y no se genera nunca como consciente de ser una colonia y no tiene contra quién oponerse o contra quién luchar. En cambio la colonia sí, porque la colonia tiene una bandera flameando, tiene gente que permanentemente le hace notar que son ciudadanos de segunda, etcétera, etcétera. Entonces va generando una resistencia capaz de generar una revolución y una independencia real. A ver si se me desconecta esto. Sí. Voy a conectar un segundito esto. Ahí está. Seguimos. Porque me voy a quedar sin batería. Ahí estamos. Bueno. También otra dicotomía es la que plantea Leopoldo Sea, un filósofo, historiador mexicano, que fundamentalmente buceó en las raíces del pensamiento latinoamericano y la posibilidad de un pensamiento autóctono latinoamericano y real. Y él planteaba que los intelectuales de América Latina, en general, propusieron antepusieron el progreso al proceso. Y entonces plantea que, por ejemplo, si nos remontamos a Sarmiento, ¿no? En su tesis Civilización y Barbarie, lo que estaba haciendo era traer todo aquello que representaba el progreso europeo en desmedro de todo lo autóctono, incluido la cultura, incluido las raíces, incluido el folclore que cada país tiene y que cada región tiene y que hace que sea, digamos, una región y que hace que sea culturalmente valiosa. En cambio, se desdeñó todo eso y se trajo el progreso, decía él, que era toda la ilustración y el iluminismo de la modernidad, ese progreso que en realidad era un progreso europeo que había tenido un desarrollo y un proceso en el que había confluido en determinadas cuestiones, pero que quizás importado a un lugar distinto, con otro origen, no tenga las mismas consecuencias ni el mismo desarrollo que en su originalidad, donde sí vivió un proceso. Y ya que estamos hablando de el progreso en realidad, el progreso en la modernidad se planteó básicamente, se plantearon por diversos filósofos, pero nosotros vamos a tomar tres que tuvieron tres aspectos completamente distintos que tomaron. El primero fue Kant, que se plantea, dice, ¿existe un progreso constante en el género humano? Dice, si hay, es fundamental, dice, predeterminar si hay una causa posible para que ese progreso suceda. Y dice, y después hay que demostrar que esa causa efectivamente se produce, es un acontecimiento que se verifica que el progreso existe. Dice, ese acontecimiento o suceso debe ser un signo. Y él decía, un signo rememorativo, demostrativo y de pronóstico. Es decir, un signo que haya sucedido antes, que suceda actualmente y que suceda en el futuro. De este modo, dice, se podrá estar seguro, decía Kant, que la causa que hace posible el progreso no solo ha actuado en un momento dado, sino que garantiza una tendencia general del género humano a cambiar en el sentido del progreso. Y el proceso que advierte Kant como signo de progreso es la revolución. Pero no encuentra
eh, el valor de signo en el propio drama revolucionario, en los que llevan a cabo la revolución, ni en sus derivaciones, ni en los gestos que la acompañan, ni en que lo lleven a cabo. Lo que le da indicativo de signo de progreso es el entusiasmo, dice él, que representa la revolución para quienes no la hacen. Porque dice que ese entusiasmo que brota en que quienes no son activos, dice, es signo de una disposición moral de la humanidad, y esa disposición se manifiesta en el derecho, por ejemplo, en ese momento a dotarse de una constitución. Después, Kant considera, bueno, recuerden, considera el progreso de manera lineal, digamos, ¿no? La historia es una historia lineal y el progreso es un progreso lineal. Considera un progreso universal, digamos, y dice que el sentido del progreso universal es como una marcha hacia la unidad de una humanidad siempre idéntica a sí mismo, sin diferencias sociales, culturales, etc. Hegel, en cambio, entiende el progreso desde otra manera, ¿no? Hegel dice que para él la razón es el motor del progreso histórico. Y esta no solo es una facultad humana, sino es un principio que rige la totalidad del universo. Es la razón universal. El hombre es solo el ser en el cual esta racionalidad llega a ser autoconsciente. Eso es lo que plantea Hegel. Y entonces Hegel habla del espíritu, es un poco metafísico lo de Hegel, ¿no? Después Marx va a plantear justamente eso, ¿no? Como crítica. Hegel habla de un espíritu del mundo, que digamos es como una moda, vamos a llamarlo así, como una moda en el mundo, ¿no? Que en algún momento fue el cristianismo, en otro momento fue el comunismo, en otro momento fue el capitalismo, en otro momento fue el neoliberalismo. Eso es como la moda, como lo que rige como espíritu del mundo. En la medida que el espíritu de los pueblos se acerque al espíritu del mundo, es decir, se acerque a la moda del momento, esos son los síntomas del progreso, los signos del progreso. Y ese acercamiento es una espiral dialéctica, ascendente, pero una espiral dialéctica. Hay momentos en donde el espíritu del pueblo se acerca a la moda, al espíritu del mundo, y después momentos de retroceso y de nuevo avanzar hacia otro espíritu del mundo y así. Y entonces el progreso se da en una espiral dialéctica porque la historia para Hegel es una espiral dialéctica y no, como dice Kant, una cuestión lineal. Entonces dice que Hegel dice, el progreso de la historia consiste en el paso de una forma de estado que se ha materializado en el espíritu del mundo a otra más alta. Los individuos particulares, sus acciones, son los medios para la realización de este espíritu del mundo, dice. Sus intereses, sus pasiones, sus combates, sus fracasos son los medios. La astucia de la razón, como le llama Hegel, por los cuales el espíritu del mundo se desarrolla. Ese es el verdadero sujeto motor de la historia. Marx, en cambio, dice que lo que está planteando Hegel es un sujeto metafísico que actúa a espalda de los sujetos reales. Y que además
la forma de alienación del sujeto de la historia, dice. Eso que está planteando es una alienación del sujeto de la historia. El hombre es el sujeto de esta historia, el hombre histórico y socialmente situado. Y los hombres, dice, se reconocen como género a través de las fuerzas de producción. Y acá aparece, digamos, el tema de las fuerzas de producción. Al hablar de fuerzas de producción, nos referimos a la esfera económica, que Marx considera la materia de la sociedad. Por eso se lo considera un materialista. Porque en realidad la materia es esa forma económica, esa estructura económica a la que hace referencia Marx. Y dice que en realidad, dice, el progreso se encuentra muy alejado de una concepción lineal, en ese aspecto también es dialéctico, digamos, y él plantea que el progreso histórico requiere de la superación de las múltiples contradicciones que se dan no solamente en la relación de los hombres con los obstáculos que le presenta la naturaleza, sino de la relación entre los hombres entre sí. De la relación entre los que oprimen y los oprimidos. Mientras existan opresores y oprimidos, no hay progreso en la historia, plantea Marx. Esto es un poco lo que hicimos es un poco, digamos, una mirada de lo que la modernidad pensaba sobre el progreso, cuando desde los intelectuales nuestros hablaban de la modernidad y del progreso de la Europa que nos dio el ser. Recuerden que aparentemente, según algunos, no éramos nada. No existíamos. Existimos a partir de que nos dan el ser. Esa es la mirada de los que sostienen el descubrimiento de América como un descubrimiento, precisamente. Bueno, espero que esta clase les haya servido y bueno, nos estamos viendo.